Lo que no dice la lección. A uno de estos mis hermanos pequeños, lección 7. Sucede la caída y Elohim Dios pierde hijos que se tornaron en esclavos. El hombre pierde dominio, regencia, santidad, Espíritu Santo y Edén, su presencia. Pues nos hiciste poco menos que Elohim y nos coronaste de gloria y de honra. Yo dije, vosotros sois Elohim, dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Nos diste plena autoridad sobre todo lo que hiciste. Nos disteis dominio sobre toda tu creación. Una vez establecido de que somos hijos, nos da dominio, regencia, reino. Y esto es preparado antes de la fundación del mundo en el solo y único plan de Dios. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El reino de Dios y la justicia de Dios ambos son igualmente importantes y ambos son inseparables. Un reino siempre refleja la naturaleza de su rey. La palabra griega que se usa aquí para justicia es diakosinen, que significa ser recto, justo, íntegro, conformes a las leyes de Dios. También conlleva la cualidad de no tener prejuicios ni parcialidad. Así es que hay dos prioridades, reino y justicia. El reino es la dimensión horizontal que tiene que ver con el poder, gobierno, dominio y control. Es la realeza. La justicia es la dimensión vertical que trata con la posición, la relación, la posición correcta y autoridad. Esto es el sacerdocio. Y de Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. La justicia o rectitud se manifiesta en la santidad, y la santidad en dar y compartir. En una palabra, servicio, la cual santidad no es una doctrina, es el resultado de la obediencia a la constitución del reino. Así es que santidad no es qué es lo que haces, sino quién vive en ti. En el siguiente versículo nos dice por qué razón es que van a heredar el reino. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Qué hicieron? Sirvieron al que está en necesidad. Para que nuestro servicio al que está en necesidad sea perfecto, ¿a quién tenemos que ver? A Jesucristo. Viéndolo a Él, no tendremos prejuicio y no seremos parciales, etcétera. Jesucristo el Señor empieza su ministerio con esta declaración: Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado.
con ello identifica nuestra mayor necesidad, aquello que perdimos. No perdimos una religión o el cielo, sino dominio, regencia, reino. En el programa redentor y de restauración de Dios, el cielo no sería su principal objetivo o meta para el hombre, sino más bien la redención, restauración y restablecimiento de su reino en la tierra. Este sería la asignación del Mesías prometido, a través del objetivo de la misión encomendada, su sacrificio en la cruz, y el propósito de la misión encomendada, el envío del Espíritu Santo. Este es el significado en forma general, de religión. Es un sistema particular de creencia en un dios o dioses y las actividades relacionadas con este sistema. No se puede encontrar el equivalente preciso de la palabra religión en las escrituras griegas o hebreas. La palabra griega trekesha, que se traduce como religión, se utiliza en el Nuevo Testamento unas cuantas veces, pero su significado se limita a la observancia ceremonial o al culto. A este tipo de religión se refiere Santiago, en las formas, ritos, tradiciones y actividades religiosas, que lo que haces te identifica. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para predicar la buena nueva a los pobres. La palabra en griego que se utiliza aquí para buena nueva es evangelizo, que se traduce en evangelio. Según el Señor, la solución para la situación del pobre no es la riqueza o prosperidad o dinero, es la buena nueva. Si esto es así, ¿a qué tipo de pobres está hablando? ¿A qué pobreza se refiere? Dice en otra parte, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Queda claro que la pobreza que se está refiriendo en Isaías y en Lucas es la espiritual, y que la solución para los pobres en espíritu es la buena nueva del reino de los cielos. En la caída Dios perdió hijos que se tornaron en esclavos, el hombre perdió santidad, Espíritu Santo, y el resultado, pobreza espiritual. Estamos en bancarrota espiritual desde ese momento. Pues la Escritura dice, ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios, y por eso pensamos como Cristo. Por ello es importante la promesa del Padre al hombre, que dice así, y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. La promesa del Padre a nosotros significa que quiere que cada uno de nosotros experimentemos el bautizo del Espíritu Santo, que es el resultado primero del servicio de Cristo en la cruz, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Además, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, o sea, mediante su sangre, tenemos acceso a entrar en su presencia. Segundo, el servicio de enviar al Espíritu Santo a cada uno de nosotros para que nos redarguya, nos guíe, nos regenere, nos transforme y con ello, al final, haga producir su fruto en nosotros, individualmente, ágape, amor, el cual es el prerequisito para ser bautizado por el Espíritu Santo, o lo que dice Pedro en Hechos 2, 15 al 17, que es el cumplimiento de la profecía de Joel, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Los hijos e hijas de ustedes profetizarán, los jóvenes tendrán visiones y los viejos tendrán sueños.
Aparte de su juventud y riqueza, era religioso. Todo esto he guardado desde mi niñez. Por lo que pregunta después, ¿qué me falta todavía? Podemos inferir que trabajar para vivir, que es el caso del joven rico, o trabajar para vivir, o trabajar para sobrevivir, o trabajar para agonizar, no vamos a estar completos. Era lo que le pasaba al joven rico en su interior, esta sensación de vacío, de que algo falta, y que la religión que ha aprendido y practicado no lo llena. Mas Cristo le dice, si quieres ser perfecto, si quieres ser recto, da y comparte tus posesiones con los pobres. Dar y compartir es la esencia misma de ágape, amor. Y ello es la mismísima naturaleza de Dios, que antes de empezar el principio, lo compele a crear hijos, a los cuales da de sí mismo y comparte su regencia. Se sirve dando y compartiendo. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí y la buena nueva, la salvará. No os afanéis o preocupéis por vuestra vida, diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, cómo pagaremos la renta o la casa. Que el enfoque de nuestra existencia no sea la búsqueda de solucionar nuestras necesidades básicas. Si lo hacemos, estaremos haciendo tesoros en la tierra. Como consecuencia, perderemos nuestra vida en el desasosiego vacío, en la sensación de que algo nos falta, al igual que el joven rico. Mas si el enfoque de nuestra existencia es la búsqueda del reino de Dios y su justicia, todas nuestras necesidades básicas nos vendrán por añadidura y será salvada nuestra vida. Lo destacable del relato de Zaqueo es la declaración del Señor Jesucristo, porque responde a la declaración de Zaqueo. Dice así, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Zaqueo había escuchado de Jesucristo y su mensaje, pero no le conocía. Habiendo entrado el Señor en su hogar, salvación es la bendición. Mas cualquiera ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Y a Zaqueo lo redime, diciendo, él también es hijo de Abraham. Me incitases contra él. Pareciera que estuviera escuchando a algún dios de la mitología griega, o los dioses nórdicos. Fácil de manipular, sujetos a emociones y pasiones desde lo más excelso hasta lo más bajo. Esta declaración va más allá de la tentación. En el diálogo de Elohim Dios con Caín acerca de su hermano Abel, dice así, el Señor le dijo, ¿por qué te irritas? ¿Por qué has puesto esa cara? Si obraras rectamente llevarías la cabeza bien alta, pero como actúas mal, el pecado está agazapado a tu puerta, acechándote. Sin embargo, tú puedes dominarlo. Agazapado a tu puerta, acechándote, es tentación. Y le dice, tú puedes dominarlo, haciendo uso de tu libre albedrío en forma correcta, que es obedeciendo. Además, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Quién es este, has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo? Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho, y me arrepiento en polvo y ceniza.
Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: Mi ira se ha encendido contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Esto es remarcable por cuanto los iba a castigar no por haber afrentado a Job, sino porque no habéis hablado de mí lo recto. Así es que cuidado con seguir diciendo que Dios permite. Hasta aquí nuestra contribución a la lección.